Bienvenidos a todos. Hoy el día el seminario web tendremos a Juan Pablo Dusdevich y a Andrés Zapa. Ambos trabajan en INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en Buenos Aires. Ellos estarán presentando la metodología de medición de la curva de potencia según una norma de IEC. Después de la presentación habrá tiempo para sus preguntas y para los que están viendo la grabación, sus preguntas podrán ser enviadas directamente a Juan o Andrés y esa información estará al final. Bueno, hay que dar inicio a esta presentación. Gracias. Muy bien, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Dudevich, trabajo en Inti Neuquén, en Argentina. Hoy les vamos a contar junto con Andrés Zapa nuestra metodología de cálculo de la curva de potencia que realizamos en el laboratorio de ensayo de aerogeneradores de la ciudad de Cutralcó, en nuestra provincia. En principio, este es el resumen de lo que vamos a ver hoy. Y aquí también están listadas las personas que participan y participan de la elaboración de la metodología de ensayo. El laboratorio queda en la ciudad de Cutralcó, al norte de la Patagonia Argentina, eh, a unos 100 kilómetros de la capital de Neuquén. El laboratorio de Cutralcó tiene una posición con respecto a el nivel del terreno y a la exposición a los vientos dominantes bastante favorable, por lo que allí, como se puede ver aquí en la rosa de vientos y la posición con respecto a la ciudad ha sido cuidadosamente eh, ubicado, digamos, para favorecer la realización de los ensayos en mínimo tiempo. Aproximadamente la media anual de vientos es de 6 metros por segundo y la altitud unos 652 metros sobre el nivel del mar. Aquí pueden ver eh, las del laboratorio. Los aerogeneradores se prueban al aire libre en 4 puestos en simultáneo. Podemos tener aerogeneradores de entre 500 y 10 kilowatts en configuración de carga de baterías. Nosotros tenemos 2 torres de medición instaladas allí con anemómetros First Class, una torre cada 2 aerogeneradores, eh, en una distancia, como vamos a ver luego, que está definida según la norma para cada puesto de ensayo. Además tenemos una medición adicional redundante con un sistema Second Wind Nomad 2 que nos sirve a los fines de recabar información redundante a 12 metros, que es la altura de medición, y además a 18 metros de altura para llevar registros de mayor largo plazo y a mayor altura. Acá se ve, bueno, la disposición de los generadores en el predio. El predio tiene un 50 metros por 100 metros en total. Eh, en el layout original del laboratorio nosotros teníamos el Giacobone Olux 1200 en el puesto 4, el ALP Costa 1 en el puesto 3, el ST Charger ST600 en el puesto 2 y el INVAP IBS 4500 en el puesto 1. Allí se puede ver en la foto cómo están montados en el predio. El predio además cuenta con un recubrimiento para disminuir la rugosidad y la voladura de arena, que está basado en cerámicas partidas, tienen un mayor peso y han aportado mayor firmeza al suelo. Para, para la realización del ensayo, nosotros nos basamos en la norma IEC 61400 en la parte 12.1, particularmente en el anexo H, donde se trata la medición de curva de potencia para equipos de baja potencia.
Como les comentaba anteriormente, los componentes de nuestro sistema de medición se compone de unidades meteorológicas, pero además tenemos, por otra parte, dentro del espacio del edificio del laboratorio, unidad de procesamiento de datos de la energía, de la potencia eléctrica. Además, reguladores de carga de batería, que son parte del plantel de ensayo, que nos ayudan a definir cuál es la tensión de ensayo. Eso va a mostrar luego Andrés, que es una característica necesaria para la concreción del ensayo según la norma. Además tenemos nuestros propios bancos de baterías que sirven para sostener la tensión de ensayo y una PC central de control y procesamiento. Los requisitos de la norma sobre los parámetros de ensayo son los siguientes. Tenemos que tener una cantidad de horas de medición. Eh, Esto se puede configurar en los sistemas de data logger que tenemos allí instalados eh, en 60 horas, que está por default, pero también se puede configurar en 30. Tenemos un intervalo de promedio de 1 minuto, que es el que se utiliza en aerogeneradores de baja potencia, a diferencia de en alta potencia que se promedia cada 10 minutos. Además, se le pueden configurar los sectores de exclusión. Eso luego, para que sepan de qué se tratan los sectores de exclusión y la importancia que tienen, Andrés lo va a reseñar en detalle. El nivel de tensión, de voltaje de banco de baterías es otro aspecto importante. Eh, y además los promedios de tensión de baterías, umbrales superior e inferior, bueno, son dos aspectos que van a hacer a la tensión de ensayo y a la regulación. Bueno, aquí los voy a dejar con el ingeniero Andrés Zapa, que va a continuar y va a terminar con esta presentación. Bueno, buen día. Lo que vamos a hacer básicamente es describir una metodología para obtener la curva de potencia de un aerogenerador en función del recurso eólico. Este esquema nos indica qué estaríamos haciendo. Por un lado tenemos el viento, el aerogenerador y la energía eléctrica. Entonces tenemos que medir tanto el recurso como la energía al mismo tiempo, sincronizarlo y procesarlo. Esto es un proceso estadístico, no es una curva determinística la que vamos a obtener, y por ello la norma nos indica una metodología para que este proceso sea replicable y comparable con otros laboratorios. Eh, en este gráfico vemos, similarmente al gráfico anterior, un poco más detallado qué es lo que ocurre con la energía. Básicamente, la potencia cinética del viento es función cúbica de la velocidad por el área por la densidad del aire. Incide sobre el rotor y de aquí solo una fracción es aprovechable. Esa fracción está determinada por el límite de Betz, donde el 59,6% de la energía es aprovechable y el resto pasa a través del rotor. Luego tenemos una serie de pérdidas mecánicas y eléctricas y de conversión, lo que finalmente nos queda una potencia útil aprovechable. Entonces, básicamente nosotros medimos al ingreso y a la salida del sistema. Como resultado de estas mediciones, el objetivo es obtener una curva similar a la de la izquierda, donde la forma de la primera mitad es una forma cúbica que depende de la velocidad de viento. En estos ejes tenemos potencia versus velocidad de viento, y a partir de un determinado valor, la máquina comienza a protegerse y mantener su potencia constante. Este valor se define como la potencia nominal y es la potencia para la cual se desarrolla el sistema de protección para una utilización segura de la máquina. Esta curva, que es teórica, en realidad se obtiene a partir de una nube de puntos
de medición. Como vamos a ver más adelante, estos puntos requieren de una metodología y de una sistematización en la medición. En esta diapositiva podemos ver un poco más en detalle cómo va a ser la implementación del sistema de medición. Aquí vemos que tenemos una torre, un anemómetro para medir velocidad de viento, una vereta para indicar la dirección, una unidad meteo que es una, un componente electrónico para traducir estas magnitudes físicas en unas magnitudes digitales para la comunicación, que ingresan información a un data logger, y simultáneamente con este flujo de información tenemos el aerogenerador con su tablero, su rectificador y sus mediciones eléctricas, que también ingresan al data logger. Y la energía del sistema de generación se inyecta a un banco de baterías y el excedente es controlado con un regulador de tensión y derivado a un banco de resistencias. En las fotografías de abajo vemos el regulador de tensión, que es un regulador comercial similar al utilizado en solar, y un banco de resistencias calibrado para disipar la totalidad de la energía excedente de las baterías. En esta otra página podemos ver esquemáticamente el sistema de transmisión de datos. Básicamente tenemos una unidad, una torre meteorológica con sensores analógicos que convierte esa información en una palabra digital y es transmitida a la sala de pruebas. Todo este desarrollo fue hecho por Rafael Oliva y es de desarrollo local. También contamos con una interfaz de medición, lo que nos permite observar en tiempo real el estado de situación de los ensayos. Básicamente lo que vemos acá es un programa que tiene 5 solapas, de las cuales podemos ver el estado de cada puesto de ensayo. En esta figura se ve el puesto 3, donde nos indica la tensión, la corriente, la potencia, velocidad en RPM, velocidad de viento, digamos, distintos parámetros instantáneos del puesto de ensayo. Y también una solapa que dice NOMAD 2, que nos muestra la situación de la torre meteorológica de referencia. Pasando al proceso de medición de curva de potencia, vemos en este diagrama de flujo los distintos pasos que hay que realizar para poder obtener la curva de potencia. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es que el ensayo de curva de potencia IEC 61412.1 hasta ese punto es general para todo tipo de aerogeneradores. En particular, para aerogeneradores de baja potencia, se agrega un anexo H que indica diferencias respecto de la metodología general. O sea que un aerogenerador de alta potencia utiliza la misma norma. Entonces, para comenzar a hacer el ensayo, lo primero que hay que hacer es una recopilación de características del equipo a ensayar. Necesitamos el diámetro del rotor, la potencia del generador, tensión y corriente, tipo de torque. En función de esta información, se va a configurar el banco de ensayo para poder gestionar esta potencia y poder determinar los parámetros que se requieren para determinar la validez de los datos. Por un lado, vamos a necesitar calcular los sectores de exclusión según el anexo A de la norma, que de todas las direcciones posibles en las cuales venga el viento, solo algunas van a ser válidas. Esto está detallado específicamente en este anexo. También vamos a tener requerimientos sobre la topografía del terreno. Si estamos en un
terreno de ensayo muy accidentado o en una ladera, la variación topográfica puede tener influencia en la medición de la velocidad de viento. Entonces, si se dan, la norma nos requiere verificar ciertas cotas. Si esas cotas no se cumplen, tendremos que hacer una campaña de calibración del sitio para obtener factores de corrección en el anemómetro. Bien, vamos a ver que en nuestro caso no es necesario, pero sí hay que tenerlo en cuenta y hay que verificar las cotas. Una vez que tenemos estas dos cosas, estas tres cosas hechas, los sectores de exclusión y la verificación de cotas, comenzamos con las mediciones. Estas mediciones son 6 magnitudes: velocidad de viento, dirección, presión y temperatura para obtener la densidad, y en simultáneo con tensión y corriente. De ahí haremos un preprocesado de estos datos que se hará en el data logger, donde se guardarán los valores máximos, mínimos, medios y desvíos estándar. Y esta es la información que será guardada en el data logger. Paralelamente a esto tendremos que hacer, el analista de ensayo deberá llevar un registro de eventos de ensayo para eliminar toda información que se desvíe de parámetros normales de ensayo. Con toda esta información se pasa a la etapa de post-procesado de datos, donde realmente haremos los cálculos de curva de potencia y también estimaremos las incertidumbres del sistema de medición. Recién ahí obtendremos el resultado del ensayo. Como les comentaba, el anexo A de la norma nos indica que no todas las direcciones posibles de ensayo son válidas. Entonces, acá arriba hemos señalado el punto de la norma, por si alguien quiere verlo en más detalle, en la cual se determina el procedimiento, y acá nos dice que la torre meteorológica debe estar entre una distancia de 2 a 4 respecto de la distancia del aerogenerador. O sea, si tenemos un aerogenerador de 2 metros de diámetro, la posición de la torre meteorológica tiene que estar entre 4 y 8 metros. Si no, no sería representativa de la velocidad que incide sobre el equipo. Y aquí tenemos un ejemplo de casos de exclusión. Básicamente, tenemos 5 casos posibles. El caso A, tenemos un diagrama donde el viento incide primero sobre el aerogenerador y luego sobre la torre meteorológica. Entonces, la velocidad de viento medida por el anemómetro será distinta de la que recibe el rotor. Eso hace que ese dato sea inválido para una curva de potencia y tengamos que sacarlo de la base de datos a ser utilizada. Ese es el objetivo de los sectores de exclusión, es poder determinar aquellos ángulos en los cuales la velocidad de viento medida por el anemómetro es representativa del incidente en el rotor. Entonces, otro caso, el caso B, sería que hubiese un aerogenerador cercano donde la dirección de viento incida primero sobre su rotor y luego sobre nuestro anemómetro. El caso C sería el cual la velocidad de viento incide primero sobre un aerogenerador vecino y luego sobre nuestro rotor. El caso D sería uno en el cual un obstáculo significativo incide primero, se interpone primero sobre la dirección de viento antes que la torre meteorológica, y el último caso sería en que ese obstáculo está interpuesto entre la dirección del viento y nuestro rotor. Finalmente, hay que sumar las 5 posibilidades y obtener una superposición de ángulos de exclusión. En el caso de nuestro laboratorio, esta imagen detalla una planta de las fotografías que vimos al principio,
donde tenemos el edificio, la torre meteorológica y los puestos de ensayo. Entonces, aquí vemos que una ráfaga procedente de la dirección que pase primero por el edificio y luego sobre la torre meteorológica genera un ángulo que vemos acá de exclusión. Así, con todos los, como dijimos en la filmina anterior, llevamos todos esos ángulos a una superposición y obtenemos únicamente dos regiones válidas. En este caso que sería del este-noreste y sector oeste, donde el norte y el sur-sureste han sido excluidos por obstáculos. En esta imagen podemos observar que la rosa de viento medida en la torre meteorológica tiene una predominancia oeste, motivo por el cual la disposición de las torres meteorológicas y puestos de ensayo ha sido en esa dirección. Bien, pasando a distorsión del flujo por topografía, debemos relevar las características topográficas del terreno para ver si tienen influencia en las mediciones. En el anexo B de la norma se presenta un cuadro con cotas máximas para las características del terreno. Si se verifican los valores indicados, no es necesario realizar una campaña de calibración del sitio, pero sí tendremos que tenerlo en cuenta para la determinación de incertidumbres con un determinado valor de incertidumbre. Observamos el cálculo de los factores de corrección, pero igual tendrá una influencia en el valor de incertidumbre final sobre el ensayo. Lo contrario, es decir, si tenemos un terreno muy accidentado, tendremos que corregir las velocidades medidas. En esta fotografía acá podemos observar, si vemos el nivel, fijémonos acá, estamos a una altitud cercana a los 650 metros, específicamente 648 metros, y vemos que a lo largo de toda la superficie del laboratorio tenemos una variación menor a los, digamos, 30 centímetros dentro del área cercada, que sería el recuadro que vemos aquí. O sea, tenemos una curva de nivel de 648,2 y esta es de 648,5. Quiere decir que esto es un terreno bastante plano. Particularmente el círculo ubicado acá, que tiene un diámetro de 20 veces el diámetro del aerogenerador, vemos que hay un pozo, una variación topográfica que se tuvo en cuenta, pero cuyo resultado dio que no era significativa para hacer una corrección, pero sí fue necesario analizarla. Bien, particularmente el anexo B de la norma, la tabla, en la cual indica que para distintas distancias desde el centro de la torre y distintos ángulos de dirección, hay que fijar distintas cotas. Esta cota se obtiene haciendo un mapeo topográfico sobre el sector y obteniendo un plano de ajuste por regresión. Si ese plano tiene una pendiente menor a la indicada para cada sector, estamos verificando el cuadro. Esto es lo que sucedió en el laboratorio nuestro. Bien, una vez que tenemos verificado los sectores de exclusión y los requerimientos topográficos, ya podemos comenzar con el ingreso de información para la curva de potencia. Básicamente habíamos dicho que eran 6 magnitudes las que íbamos a medir. Acá tenemos las 4 meteorológicas y la potencia eléctrica que la medimos con tensión y corriente. La frecuencia de muestreo de estas magnitudes es de 1 Hz y en el adquisidor de datos se realiza el cómputo de los promedios minutales a estas variables
y se almacenan los valores máximos mínimos de bioestándar de estas magnitudes. Bien, a cada set de estos datos se le asigna un código de elegibilidad. Solo los datos válidos son los utilizados para hacer la curva de potencia. Como mencionamos reiteradas veces antes, los datos válidos son aquellos cuyos factores de exclusión indican que el dato es elegible y aquel cuyo nivel de tensión de banco de baterías está dentro de niveles indicados por cierta tolerancia. En el anexo H de la norma se especifica que para sistemas con banco de batería, el rendimiento del aerogenerador puede ser función de la tensión del banco, por lo cual se establecen cotas para la variación de la tensión de banco de batería. Si se deriva esta tensión, el set de datos es no elegible. Bien, cada set de datos corresponde a un minuto de mediciones realizadas a una frecuencia de 1 Hz. Esta es una de las diferencias con la medición de curva de potencia en generadores de alta potencia, donde los sets de datos requieren 10 minutos de mediciones, pero después el cálculo de los sectores de exclusión y la forma de las magnitudes que se miden son las mismas. Bien, con estos datos lo que obtenemos es una nube de puntos, como la gráfica en esta figura, donde se obtienen 4 curvas: la de máxima minutal, el promedio, el mínimo y el desvío estándar, donde acá obtenemos la potencia eléctrica y esta es la velocidad de viento medida a la altura del eje. Acá podemos ver cierta dispersión entre las curvas, lo que nos indica que es una medida de la calidad del control del sistema y está influido también por las características turbulentas del sitio de ensayo. Bien, para poder confeccionar la curva de potencia, tenemos que independizarnos del efecto de la densidad. O sea, la densidad del aire está presente en la ecuación de la potencia cinética del viento, y para poder hacer comparable un ensayo en un sitio, es deseable que se haga a una densidad de referencia. Entonces se toma como densidad de referencia a nivel del mar la de 1,225 kilogramos por metro cúbico, y es la que se utilizará de referencia en la prueba. Bien, ¿cómo se introduce esto en la curva de potencia? Para los generadores de baja potencia con control por Furling o control por Stall, en el anexo H se indica que debe modificarse el valor de velocidad medido, o sea, ese valor promedio minutal debe corregirse con la densidad promedio obtenida con la presión y temperatura sobre la densidad de referencia indicada arriba, elevado a una red cúbica. Esto nos da como resultado una velocidad normalizada minutal, ¿sí? Posteriormente, estas velocidades se clasifican con el método de Vines o de una discretización, porque tenemos un valor, pasar de un valor de una recta real continua de velocidades de viento a un dominio discreto. Posteriormente, en la etapa de postprocesado, se obtienen para todos los valores de las casillas por bin un valor promedio para cada bin. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos una recta continua, real, en el eje de velocidad de viento, y la vamos a dividir en un valor discreto. Es decir, agruparemos por rango de velocidad de viento un valor medio. Por ejemplo, de 0 a 1 metro por segundo lo definiremos como bin 0. Todos los valores de velocidad de viento que estén entre 0 y 1, les haremos su promedio sobre su cantidad de datos. Y así para cada velocidad de viento. La norma
lo haremos tanto para la velocidad como para la potencia. La norma nos indica que la base de datos debe contener al menos 60 horas de datos válidos distribuidos de tal forma que cada bin tenga al menos 10 datos útiles, ¿sí? En un rango de velocidades desde 1 metro por segundo inferior al inicio de generación hasta 16 metros por segundo. Es decir, que si tenemos un aerogenerador que comienza a generar a los 4 metros por segundo, la potencia debe comenzar por lo menos desde 3 metros por segundo hasta 16 metros por segundo. Otro requisito de la norma es que en los equipos de regulación por Furling, como son los de baja potencia, debe quedar registrado en la curva de potencia el modo de regulación del equipo. Nosotros particularmente definimos medir hasta que se complete el bin de 20 metros por segundo. O sea, superior a los 16 metros, queremos ver cómo eh, desde la forma en que el equipo se regula. Adicion Adicionalmente a los valores promedio de velocidad y potencia, hay que agregar los valores de incertidumbre de medición. Esto podemos tener un detalle exhaustivo en el anexo D de la norma, y en el anexo E tenemos un ejemplo desarrollado que es muy ilustrativo para obtener las componentes de cada instrumento. Pero básicamente hay dos tipos de incertidumbre. Las incertidumbres tipo A, donde se hace una evaluación del análisis estadístico de la serie de observaciones. Básicamente obtenemos el desvío estándar de la potencia para cada bin I. O sea que como este valor lo teníamos ya guardado en, en el data logger cuando almacenaba, si volvemos anterior, la gráfica de aquí abajo es el desvío estándar de la potencia medida. Bien, tenemos otro tipo de incertidumbres que son las de tipo B, que son las procedentes de los sistemas de medición. Aquí la norma nos presenta un cuadro donde nos separa las fuentes de incertidumbre por cada magnitud que se mida. Entonces, para la potencia generada, depende de los instrumentos que tengamos, vamos a obtener nuestra evaluación de incertidumbre. Si tenemos transformadores de corriente y tensión, tendremos una determinada incertidumbre. En nuestro caso, los sensores de tensión y corriente han sido desarrollados específicamente, no son comerciales, o sea, ha sido un desarrollo de Rafael Oliva, y él ha desarrollado una metodología utilizando la información de las hojas técnicas del sensor de efecto Hall y de las características del divisor resistivo, y ha obtenido un polinomio de incertidumbre en función de la potencia. O sea que esto nos indica el grado de incertidumbre en la medición de potencia en función de la velocidad de viento, como veremos más adelante. Para la velocidad de viento se define un factor de sensibilidad y parámetros de incertidumbre de acuerdo a la característica de los instrumentos que tengamos. O sea, este valor de K depende del instrumento que tengamos. Así, continuamente, igualmente con el resto de los instrumentos, donde incorporaremos las características del termómetro, del barómetro y del sistema de adquisición de datos. Como les había comentado anteriormente en la sección de verificación topográfica, al no hacer una campaña de calibración del sitio que nos dé una corrección para la medición de velocidad, tenemos que agregar un 3% de incertidumbre a la velocidad de viento
como incertidumbre debida al terreno. Por otro lado, la incertidumbre de tipo A fue desarrollada arriba y es de origen estadístico. Bien, con toda esta información ya podemos armar nuestra curva de potencia. Acá vemos que de la nube de puntos que teníamos originalmente, pasamos a una curva donde tenemos una serie de puntos que son los promedios para cada bin de velocidad. Recordemos que un bin se definía como la distancia entre dos valores discretos de la recta de velocidad de viento. O sea que, por ejemplo, acá estamos marcando el bin 7, corresponde desde velocidades de viento desde 6,5 hasta 7,5. Para esa velocidad de viento obtenemos una potencia promedio y un valor de incertidumbre compuesto por incertidumbres tipo A y tipo B, como se dijo anteriormente. Otro de los resultados que nos pide reportar la norma es el denominado coeficiente de potencia. El coeficiente de potencia lo define como la potencia eléctrica entregado en el bin I sobre la potencia cinética disponible del viento a esa velocidad promedio I. ¿Sí? Entonces, es una especie de rendimiento global entre la potencia obtenida sobre la potencia incidente sobre el rotor. Esto, si recuerdan, tiene un límite teórico, que es el límite de Betz, que no podrá superarse, y a partir de ahí se descuentan todas las pérdidas, por lo cual un rendimiento para una máquina pequeña en la orden de 0,25 a 0,40 es normal y es muy difícil superarlo. Otro de los resultados, y quizás uno de los más importantes de la curva de potencia, es la estimación de la energía anual producida. Quizás sea más importante que la curva de potencia en sí, y nos indica una estimación de cuánta energía nos va a producir un equipo ante una determinada exposición de viento. Entonces, para poder comparar equipos, lo que se hace es definir una, este, una distribución de viento estandarizada, que será una distribución de Weibull con parámetros específicos que nos derivan en una distribución de Rayleigh, y con esa distribución calcular cuánta energía obtendremos con nuestra curva de potencia. Aquí tenemos en cuenta la cantidad de horas en el año, un factor de probabilidad acumulado y la potencia eléctrica de cada bit. Este factor, distribución de probabilidad acumulada, es una distribución de Weibull con parámetros que lo factor k igual a 2 que nos deriva en una distribución de Rayleigh. Bien, esta estimación de la energía anual producida debe realizarse con dos condiciones. Una es la curva de potencia medida y otra es con una curva de potencia extrapolada, donde se extiende el valor de potencia desde el último bin hasta los 25 metros por segundo, que es muy probable que no hayamos completado. Bien, esta información se reporta en un cuadro similar a este, donde vemos la velocidad media anual desde 4 a 11 metros por segundo y la energía anual producida bajo esa media, donde vemos que a 4 metros por segundo este equipo nos proporciona 309 kWh año y así sucesivamente, y una curva extrapolada en la última columna, donde vemos que los valores difieren ligeramente debido a que la curva medida ha llegado a alrededor de los 20 o 22 metros por segundo.
Bien, finalmente la forma en que esto tiene que ser reportado, una tabla similar a esta, donde se indique el número de bin, la velocidad media del bin, la densidad del ensayo de referencia, la potencia del bin, coeficiente de potencia, cantidad de datos que han sido utilizados para obtener este promedio y sus incertidumbres, tipo B y combinadas, que son las que se han presentado en el gráfico. Como se dijo al comienzo, la curva de potencia exige un mínimo de 10 datos por bin. Aquí vemos, por ejemplo, en el bin número 34, que ese bin ha obtenido únicamente 10 datos, ¿sí? O sea que hemos tenido que eh, recolectar mucha información en bines bajos para poder llegar a tener condiciones de viento que completen los bines altos. Eso es una particularidad del sitio de ensayo. En un sitio con una media relativamente no tan alta como la nuestra, de alrededor de 6,5 metros por segundo, tendremos mucha ocurrencia de eventos a baja velocidad, lo que nos hará que los ensayos sean un poco extendidos en tiempo. Otro de los puntos que nos pide la norma en el anexo H únicamente es repetir todo el procedimiento con distintos niveles de tensión de banco de batería. Esto es para poder ver la influencia de la tensión sobre el rendimiento del generador. Como vemos, aquí la tensión nominal del ensayo es la de 50,6 volt, pero hemos tenido que repetirlo en baja tensión y en alta, donde es un sistema que no está conectado a la red, funciona en banco de batería, y el objeto es, como les decía, ver el rendimiento del generador y del sistema. Esta información, nosotros en el INTI, en el programa de fortalecimiento, como es un programa de fortalecimiento gratuito de la industria, eh, exigimos que la información sea pública y no reportamos todo el ensayo, reportamos solamente un extracto de resultados que puede obtenerse en la página del laboratorio, que está listada aquí, y ahí obtendremos, por ejemplo, este resultado, donde nos indica el número de informes que se realizó, características del equipo, características de la conexión, la curva de potencia y también la curva de potencia en forma tabular. Esto es muy interesante para poder cargarlo en programas, por ejemplo el Homer, donde podamos hacer después, ingresando una distribución de viento, hacer nuestra estimación de producción energética para esa distribución de viento cargada. Tenemos acá un extracto de la energía normal producida y el coeficiente de potencia. Bien, como conclusiones del ensayo, en estas dos nubes de puntos, o scatter plots, pueden verse características del equipo. Acá vemos, por ejemplo, dos máquinas que tienen un módulo de potencia nominal similar. La de la izquierda declara 1100 watts de potencia nominal y la derecha 1200 watts, pero vemos que las nubes de puntos son muy distintas. Básicamente la de la izquierda vemos que eh, arranca y crece rápidamente a menores velocidades de viento y a partir de un cierto valor cambia el modo de operación y disminuye sustancialmente la producción energética. Este equipo tiene dos modos de funcionamiento, donde a altas velocidades de viento se protege y permanece protegido hasta que la velocidad de viento desciende, generando una histéresis en su funcionamiento, y esto tendrá un impacto en la curva de potencia. Este es un equipo, como les decía, de 1100 watts y con un diámetro de rotor de 3,3 metros. Y por otro lado tenemos otro equipo con un diámetro menor de 2,15 metros,
pero vemos que tiene una potencia eh, declarada de 1200 watts que la cumple a velocidades de viento superiores. Netamente estos equipos, si bien les decía son de potencia nominal similar, están diseñados para funcionar en sitios distintos. Este es para sitios con bajas medias y este es probablemente destinado a sitios como la Patagonia, donde hay medias más altas. En esta curva, en esta gráfica, podemos ver las dos curvas de potencia de estos dos equipos, donde observamos que el equipo de la izquierda, ahora promediado, obtiene una potencia nominal menor, y si uno viera únicamente la curva de potencia sin ver la nube de puntos del scatterplot, diría que el equipo no es de 1100 watts. Sin embargo, el resultado de esta curva involucra todos los puntos, por eso disminuye la potencia nominal. Aquí aparece relevante el cálculo de la energía anual producida, donde vemos que para ese equipo de izquierda, a bajas medias de velocidad de viento, tiene mayor producción energética que el equipo de la derecha, situación que se invierte con altas medias de velocidad de viento. Entonces, eh, la potencia nominal del equipo claramente no es un dato suficiente para elegir un equipo, ¿sí? Hay que ver principalmente la producción requerida en base a nuestra estimación de consumo. Bien, eh, este, ¿qué sentido tiene el ensayo de curva de potencia? Eso está enmarcado en una iniciativa del IAT Task 27, donde se trabajó para la definición de un etiquetado de producto que revele las características de funcionamiento y operación de los equipos. Para este etiquetado de productos es necesario hacer 3 ensayos, básicamente, en realidad 4 ensayos: el de curva de potencia, ensayo de seguridad y funcionamiento, ensayo de duración y ensayo de emisiones sonoras. Con estos 4 ensayos podrían eh, recabar las características y sí poder darle información al usuario para que pueda hacer una elección correcta del equipo necesario. Este etiquetado tendría este formato, donde ya podemos ver algunos de estos ensayos públicos. Por ejemplo, el SWCC tiene en su página publicados las certificaciones de equipos, donde tenemos datos del fabricante, el modelo, la energía anual producida a una media de 5 metros, la declaración de la intensidad sonora a 8 metros, la clase de la turbina. Esto se determina con un ensayo de duración, con un ensayo de cargas, la organización que ha hecho el ensayo y la fecha de ensayo, porque esta certificación tiene vencimiento. Básicamente, como les había contado, este es uno de los ensayos hacia el camino en esta instancia que es el etiquetado. Bien, hasta aquí ha sido la medición de curva de potencia y bueno, esperamos seguir con otros ensayos y ver si tienen algunas preguntas al respecto. Muchas gracias a Juan y Andrés por su presentación y ahora vamos a abrir para ver si algunos de ustedes tienen preguntas. Hola Andrés y Juan Pablo, muchas gracias por la presentación, lo disfruté muchísimo. Yo tengo de hecho, dos preguntas. El primero sería sobre la nube de puntos, que
presentaron. Parece que hay una buena correlación entre todos los datos, que hay una buena curva, que es obvio, entre la nube de puntos. En mediciones que he hecho, normalmente es igual hasta el punto de Ferling. Después de este punto, a veces aparecen varias diferentes curvas que suelen depender de la dirección del viento. La diferencia entre las mediciones que he hecho yo y los que han hecho ustedes es que el campo de pruebas del INTE es, como dijeron, muy plano. Las mediciones que he hecho yo están en las tierras altas de Escocia y por eso hay mucha variación topográfica. Y quería preguntarles si, o quiero preguntarles si en las curvas que ustedes han medido, ¿hay variación con la dirección del viento o siempre con cada dirección válida, la curva después del punto de Ferling es igual? ¿Me entienden? Sí, es buena la pregunta. Básicamente, nosotros cuando bajamos los datos de la tarjeta del data logger, una de las primeras cosas que hacemos es quedarnos con los datos válidos y procesar únicamente datos válidos. Lo vamos casi automáticamente para tratar de evitar errores y poder introducir algún dato no válido. Entonces, está bien lo que vos decís, pero no lo hemos analizado en detalle. Tendríamos que podríamos hacer una nube de puntos de todos los datos y compararla con la de los datos válidos únicamente. Agrego un detalle, cuando Andrés se refiere a datos válidos, se refiere a los datos que vienen de sectores que no han sido excluidos. Digamos, en la primera parte de la presentación de Andrés veíamos este, dependiendo de los obstáculos que habían para el ensayo de un aerogenerador y para, eh, digamos, con respecto al viento que incide sobre el aerogenerador y el viento que incide sobre un anemómetro, así se podía definir cuáles eran los sectores de datos válidos. Probablemente en una zona de ensayo, una plataforma de ensayo que tenga muchos accidentes geográficos, haya que tener en cuenta solamente la dirección de las direcciones válidas con respecto a obstáculos, pero también hacer el análisis topográfico que se estipula en la norma en el anexo B, que eso también seguramente haya algún factor de influencia. Como decía Andrés, nosotros al no tener en el laboratorio una accidentes geográficos suficientes como para tener que hacer correcciones al respecto, es algo que no hemos avanzado, pero sí hemos considerado el caso y bueno, y la otra cuestión es al respecto de la metodología de sobre la curva de potencia sobre datos turbulentos, es algo que eh, en algún momento pensamos en introducir algún estudio al respecto, pero quizás hay que profundizar más sobre la característica de la turbulencia del flujo y hacer una extrapolación sobre la curva de potencia que se va a medir. Bueno, es algo en lo que está trabajando TAS 27, que creemos que es un punto bastante relevante, sobre todo cuando se tenga en cuenta el funcionamiento de aerogeneradores dentro de espacios urbanizados como ciudades, pueblos, cercanías de construcciones y demás. Sí, de acuerdo. Hay bastantes factores que afectan la, bueno, la rendición de las máquinas y creo que en el sitio del INTI hay muy pocos obstáculos y otras cosas, árboles, cualquier cosa que puede crear la turbulencia. Desafortunadamente,
todo el mundo, bueno, el resto del mundo es muy diferente de la Patagonia. Hay muchos más obstáculos y en condiciones, hay condiciones muy más difíciles para hacer una medición válida de acuerdo con los estándares internacionales. Y creo que con los datos que tengo de Escocia, son muy pocos que son 100% de acuerdo con las definiciones del estándar del IS, que serían sectores válidos. Y es un gran problema con los datos que tengo, porque lo hice las mediciones en términos que estaban al lado de una casa, entonces no fue posible mudar las turbinas a un sitio donde todos los sectores son buenos, salvo los que están enfrente de un edificio como la oficina. Por eso creo que va a ser muy difícil producir curvas que son reproducibles. Creo que no es una palabra, pero tal Sí, vez me entienden. sí. Em, Habría que ver, John, si vos hiciste una campaña de calibración del sitio. De hecho, no. Eso es lo que sí iba a volver a hacer las mediciones, es lo que haría. Poner, por ejemplo, sacar la turbina de la torre, poner encima un anemómetro y medir con dos Sí, anemómetros, uno en la torre meteorológica y otro en la torre del aerogenerador. Pero sí. Esto desafortunadamente que hicimos decís las último, mediciones hace 3 podrías años. tener factores de corrección y aumentar la cantidad de datos válidos. Mm, Eh, Respecto de lo que bueno, yo te había respondido que por ahí no hemos mirado mucho en detalle los datos inválidos, pero nosotros tenemos también otro interrogante. Digamos, nosotros hemos implementado la norma, tratado de implementar la norma al mayor pie de la letra en lo posible, pero hay cuestiones que son por ahí más de investigación que escapan a nuestro entendimiento y tenemos ganas de investigar un poco, ¿no? Porque nosotros vemos que eh, la frecuencia de medición de un hertz en algunos casos puede llegar a ser baja y también se podría cuestionar por qué un minuto de medición o no 10 minutos o menos. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en un determinado momento, un equipo que estaba funcionando bajo 19 metros por segundo de velocidad de viento y al minuto siguiente la velocidad de viento bajó a 9. Entonces hay una gran turbulencia en ese momento y un minuto de medición con una frecuencia de un Hz es demasiado grosera para representar lo que ocurre con el equipo. Entonces, digamos que son limitaciones a la metodología que hace que sea complejo, ¿no? sí, de Pero que ese acuerdo. tipo de cosas es un poco lo que está viendo el TAS 27 cuando están analizando una metodología para medir en ámbito urbano donde las condiciones de turbulencia son mayores. ¿Sabes de los aerogeneradores instalados en Argentina actualmente? ¿Cuál por ciento más o menos ¿Hola? sería instalada en zonas urbanas o suburbanas y cuál porcentaje en zonas rurales? John, vos eso lo debes saber, ¿no? Este, Sí, ¿me oyen? Perdón, Esteban. Ahora,
Esteban, entendimos que nos hablaste, aparentemente nuestro micrófono nuestros parlantes estaban silenciados. ¿Podrías repetir tu intervención? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, yo decía que con todas las vueltas que dio John, claramente debes saber cuántos hay en cada lado. Creo que dio más vueltas que cualquiera de los demás. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Sí, te Sí, ya escucho. escuchamos. Ah, bueno. No, nada, nada. Sigan nomás. No dije nada. Ok. ¿Hay otras preguntas? Yo tenía una pequeña pregunta, era hablaban de que el, el, cuando hacían este proyecto hay un vencimiento. ¿Cuánto tiempo es ese vencimiento de las pruebas? ¿De un año o años? ¿Cuánto es el tiempo? sí, eso, bueno, nosotros no emitimos el etiquetado, no hemos avanzado en ese vencimiento, pero sí, son anuales, está en el SWCC, pueden ver en la página de ellos los periodos de gestión de los informes. Sí, digamos, SWCC es el Small Wind Small, Certification. es para Estados Unidos. Ellos están emitiendo certificaciones y es una buena referencia. Están trabajando bastante bien. Ah, ya, listo, gracias. Yo tengo otra pregunta y es una pregunta para Esteban tanto como los del INTI. Es sobre, estoy viendo la página web del INTI sobre los ensayos o los informes de ensayo y veo los ensayos de IOLUX, ALP, ST Charger, INVAP, GEAFA, EBH, pero falta lo de IOLOCAL. Dice que hace 2 años se completó los requisitos de ensayo, solicitud de ensayo, pero am, ¿se ha hecho la prueba o todavía está am, esperando? ¡Qué buena pregunta! Está bien. Sí, bueno, sí, Neurolocal mandó el equipo, teníamos intenciones de instalarlo antes, pero han sucedido cosas este año, básicamente del laboratorio hemos, eh, con Rafael estado trabajando para hacer un cambio en los datalogger porque el ensayo de emisiones sonoras requiere aumentar la frecuencia digamos, no podemos almacenar por minuto, requerimos datos cada 10 segundos. Entonces, Rafael modificó ¿cómo se llama? El soft de los data logger. Nosotros estamos en el proceso de implementación de eso. Eso por un lado. Por otro lado, hemos tenido muy bajo viento este año. eh, Suena excusa, pero no es excusa. Eh, Hemos tenido únicamente 2 o 3 tormentas de viento que son las requeridas para llegar a más de 20 metros por segundo con pines completos, y eso hizo que se nos atrasen todos los ensayos. Entonces, este año únicamente hemos podido completar dos que habían sido instalados el año pasado, que son el de GIAFA y Tecno, que creo que tenemos que emitir el informe. Y el de Eolo es el próximo a subir, ya con el logger nuevo, con el soft nuevo, y bueno, ya tiene su lugar reservado, pero bueno, eso ha sido la razón por la cual no ha sido medido todavía. Bueno, yo voy Buenísimo, a buenísimo, me rezar encanta escuchar eso. una tormenta grande en la Patagonia. Ojalá. Aparentemente está cambiando, ¿no? Hemos tenido que incluso llevar las baterías que no había viento.
Bueno, en particular, además aclarar que un ensayo de curva de potencia, que si bien son 60 horas de datos útiles, eso se puede, digamos, dependiendo del clima del año, puede resultar en que sean 4 meses, puede resultar en un mes de mediciones, incluso algunos ensayos nos resultaron así, un poco más de un mes, pero también puede ser que los datos los juntemos en más de 3 o 4 meses y en conjunto con un periodo de prueba inicial más los otros ensayos que nosotros estamos completando, estamos pensando en tener equipos ya no 4 a 6 meses como era estipulado originalmente, sino ya de 6 a 8 o quizás un poco más. Eso, bueno, hace a que cuando uno esté pensando en medir su propia curva de potencia también tenga en cuenta eh, cuáles serían los plazos. Por ahí la norma de eso no es muy específica, pero hay Sí, que tenerlo en cuenta. también el año pasado se hizo el cuarto encuentro de fabricantes y ahí habíamos acordado con los fabricantes en recabar información como para poder hacer ensayo de duración. Esto nos requiere un mínimo de 6 meses de operación continua sin intervenciones, digamos como mínimo. Entonces, cada ensayo se va a demorar un poco más, probablemente cualquier equipo que venga esté funcionando alrededor de, como decía Juan Pablo, yo calculo mínimo 8 meses, como para poder tener información para hacer un ensayo de duración y después poder hacer el etiquetado. Eso también es una de las razones por la cual hemos esperado a adquirir más datos para emitir los reportes que se han hecho este año. Bueno, quiero señalar que está Rafael Oliva conectado, así que por ahí si alguien quisiera hacerle alguna consulta a él, él es parte del equipo y es el diseñador y el fabricante del ensayo originalmente y de los data loggers, así que eh, un poco sabe más que de sobra sobre el asunto y seguramente va a ser muy interesante para ustedes consultarlo. Sí, bueno, seguro que voy a tener varias preguntas sobre los incertidumbres en las mediciones que hice en Escocia, pero creo que ya hablé suficiente sobre estos. Eh, Otra pregunta rápida, de sí, hecho. ¿Cuál es el promedio de la velocidad del viento desde que empezaron a hacer mediciones en el campo de pruebas? eh, cercano a los 6,5, no tengo el consolidado realizado de todo el periodo. Eh, Ujú. digamos, digamos, no es un sitio que tenga extremadas velocidades de viento. Hay un lugar cercano en Cerro Bandera, unos 15 kilómetros, que está bastante más alto, unos 400 metros más de altura, y ahí sí hay una media de 8,5 metros. Pero como te decía, el factor K de Webull de nuestro sitio es bajo, de alrededor de 1,5 a 1,7. Eso indica que tiene una media baja con ocurrencias de eventos altas. Quizás no es lo mejor para generar, sí está bueno para tallar. Bueno, sí, y bueno, en la escala mundial, 6,5 es un promedio altísimo. Eh, sí, pero como te decía, tenemos muchos periodos de calmas, incluso calmas prolongadas, y después por ahí tormentas de, que yo, 1, 2 o 3 días con altas intensidades. Mm. Que por ahí, si uno quisiera generar en esa condición, la máquina estaría detenida, ¿no? Sí, bueno, es un problema para la tecnología en general, ¿no? Que Ujú. para generar energía para una casa o un negocio no es una fuente de energía dependable. Sí, sí, sí.
el- la particularidad de nuestro viento acá en el oeste de la Patagonia es que son vientos con, digamos, se caracterizan como arrachados. En castellano voy a tratar de hacerlo más fácil, que sería algo como que tiene rachas de mucha intensidad y mucha variación, eh, digamos, entre un punto y otro, lo que se traduce un poco en lo que explicaba Andrés del factor de Weibull, que muestra que tenemos periodos de poca velocidad de viento, pero medias muy altas en otros momentos, que nos suben la media, pero este, hacen que, por ejemplo, si tuviéramos que diseñar un sistema para un mismo aerogenerador en un sitio como el del laboratorio, o un sitio, comparándolo con un sitio que esté frente al mar, en algún lugar donde el viento sea más continuo, en una sala como la del laboratorio, el banco de baterías tendría que ser un poco mayor para soportar las cargas abruptas que vengan en algún momento y después las calmas, la escasez de viento que digamos, podría llegar a prolongarse. Sí, sí, de acuerdo. En cuanto al recurso solar, ¿hay, hay una correlación entre los días con mucho sol y los días con mucho viento? Por ejemplo, en otros países como Nicaragua hay una correlación entre los dos recursos, porque muchas veces el sol en países tropicales crea el viento por el calentamiento de cuerpos de agua, lagos, así. Pero en otros países como en Escocia no hay correlación realmente entre el sol y el viento, salvo que um, hay una correlación estacional. Quiero decir que en el invierno en Escocia hay mucho viento y poco sol, en el verano mucho sol y poco viento. Sé que en la Patagonia es el opuesto, que en el verano hay mucho viento y mucho sol, pero en la escala de día a día hay una correlación entre viento y sol en la Patagonia. Nosotros, digamos, no tenemos una medición digamos, del factor de nubosidad o de la irradiación solar que nos permita decirlo en función de datos. Así que sería para nosotros un poco, digamos, quizás desde algún punto intuitivo podemos sacar una conclusión a través de análisis, este, digamos, indirectos. Pero también la estacionalidad es algo que incluso va variando. Hemos tenido veranos, como vos decías, muy ventosos. Normalmente es así. Antes también la primavera era ventosa. Ahora, esta primavera en particular ha sido ventosa, la del año pasado no lo fue. Eh, pero también hemos tenido otoños muy ventosos. Así que estamos un poco desorientados nosotros. Sabemos que hubo modificaciones de digamos, los factores que influyen sobre el clima de Patagonia. Hay si tenemos registros de que hubo un corrimiento de el sector predominante del suroeste que fue históricamente, en esta última época se corrió un poco más hacia el noroeste, y bueno, son todos factores que quizás tengan algún correlato con el cambio climático, o quizás no, pero que hacen a la caracterización del recurso, porque nosotros no llegamos hasta allí, es por ahí herramientas de análisis de los meteorólogos. Tal vez Rafael Oliva tiene mediciones para soportar este argumento, porque sé que ha hecho am, sistemas de data logging en una escuela en el sur de la Patagonia desde hace muchos años y creo que es un sistema híbrido con paneles solares. ¿Nos escucha, Rafael?
Rafa, no te escuchamos nosotros, ¿eh? Parece que no. Tendrías que subir tu micrófono porque entiendo que si habilitaste el micrófono era para... Le escribo algo en el chat. Ah, bien. Sí, bueno, para mí es un punto muy importante porque los paneles solares se están bajando bastante en precio en los años últimos y hace que, bueno, hace un gran fortalecimiento a un sistema eólico, ¿no? Especialmente si el recurso está disponible en días diferentes del viento. Y también hay el tema de bueno, la confiabilidad, que los paneles am, son mucho más confiables que los aerogeneradores en general. Por eso es importante para un usuario que depende de la energía, que si, por ejemplo, el aerogenerador fuera bajo de servicio durante unos 6 meses, el banco de batería sería descargada durante este tiempo y probablemente va a hacer un gran daño al banco de baterías, ¿verdad? Estaba pensando además que quizás en un sitio como Patagonia, que digamos, sobre todo en las zonas secas como a donde está el laboratorio, eh, la nubosidad es bastante baja en general y digamos, me refiero a que hay pocos días, al haber pocos días de lluvia, hay pocos días de nubes densas que puedan disminuir o por lo menos permitirnos a nosotros un análisis, aunque sea intuitivo, del factor de incidencia sobre la nubosidad. Eh, sí puede llegar a haber alguna relación con la situación de la generación de tormentas, la variación de presiones y temperaturas que Sí, haga que a través de la presencia de nubes tormentosas se hagan fenómenos locales que incluyan la creación de ráfagas de viento Sí, más bueno, importantes. particularmente, bueno, sería más tema para un meteorólogo, pero por la latitud de donde está Neuquén, digamos, norte de la Patagonia, hay ciclos de 3 o 4 días de duración con tiempo bueno y tiempo tormentoso, y eso es más o menos lo que duran las tormentas de viento. Generalmente como te decía, cada 3 o 4 días cambia, y eso es un poco uno lo comprueba con la duración de las tormentas, pero eso tiene, digamos, hay una explicación por la latitud, y bueno, como te decía, es más para un meteorólogo, ¿no? Estaba buscando información que había leído, pero bueno, no tengo más detalles de eso para poder responderte ahora. creo que Rafael tiene un problema con el micrófono, pero Rafael, si me escuchas, escribe algo en el chat y lo podemos leer. Yo aprovecho el segundito para preguntarles a los chicos del INTI si ya recibieron los caños y eso que nos faltaba mandarles. Ok. Sí, recibimos todo, Esteban. Buenísimo. Bueno, mañana no voy a poder estar, sé que va Ariel, así que espero que ande todo bien y que se siga avanzando. Ah, bueno, perfecto.
Esteban, a vos seguramente te veamos el 30 de octubre en el quinto encuentro de fabricantes. En realidad a ese me refería, me confundí, pero lo más probable es que yo no pueda ir, pero que sí vaya Ariel. Ah, Parece que bueno, perfecto. Rafael ha Nada, respondido Ah, sí lo y veo. dice que la cuestión estacional aquí en el sur supongo que es similar en toda la Patagonia, bajo recurso solar unido a bajo recurso eólico en invierno. Bueno, pero estacional sí, igual. Pero en cuanto a los días sin viento, son días con sol. Y bueno, otra pregunta sería si hay mucha disponibilidad de viento durante la noche, porque en países tropicales muchas veces el viento está disponible en la tarde y la mañana, poco durante el día y poco durante la noche. Mira, el evento máximo de viento que registramos fue 36,8 metros por segundo y fue creo que un 1 o 2 de junio a las 2 de la mañana. ¿Pero eso es normal? ¿O eso fue una tormenta grande que fue un evento especial? Fue una tormenta, pero las tormentas más grandes que hemos tenido hasta ahora han sido, contrariamente a lo que esperábamos, en junio. Nosotros teníamos la expectativa de que sean en la primavera, digamos de septiembre a noviembre, pero hemos tenido tormentas fuertes en fines de mayo y principios de junio. incluso la inauguración del laboratorio fue en el 29 de junio o de julio, de julio, de julio de 2012. A las 12 del mediodía ese día registramos la máxima de ese año y fueron algo así como 32 metros por segundo. Ese día estaba parcialmente nublado. Mm. Sí, digamos como que es difícil hallar una matriz y es un punto que nos interesaba en algún momento incorporar eh, un sistema de medición que nos permitiera tener una idea de la irradiación y si eso lo pudiéramos correr con una serie de viento, podríamos llegar a ver si hay una correlación que nos permita una respuesta. Sí, bueno, me Seguramente igual interesaría. tendría que ver con, sí, sí, con un análisis meteorológico y climático de una zona. No sé si sería extrapolable a todas las regiones, pero bueno, es un tema interesante para estudiar. Sí, seguro. Y tal vez otro fuente de datos de la radiación solar sería una universidad en Neuquén o en otro lugar cercano. Y bueno, a veces los aeropuertos seguro que tienen mediciones de viento y a veces tienen mediciones de radiación solar también. Pero creo que las universidades seguro que si fuera una universidad de un tamaño medio grande, tendría mediciones meteorológicas así. Ujú. Sí, acá hay un Creo poco que por con acá. la radiación solar no hay tanta variación espacial con bueno, con el recurso eólico. Entonces no hay tantos problemas con utilizar mediciones de radiación solar de otro lugar. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí en Neuquén hay un grupo que está haciendo mapeo eólico y demás, y ellos sabemos que tienen algunos sistemas de medición, tendríamos que consultar a ver si tienen ese dato. Voy a leer la respuesta de Rafael que dice que no hemos hecho esa correlación. En general, los días de verano más claros son también ventosos. La irradiación fuerte suele venir con buenos vientos. Mm. Lástima.
Estoy elaborando un estudio, es como un estudio de mercado global que busca los mejores lugares en todo el mundo para los aerogeneradores de baja potencia. Toma en cuenta lo que ya sabemos de los lugares donde hemos estudiado los aerogeneradores de baja potencia y hemos aprendido varias lecciones sobre cuáles son los factores principales que afectan el éxito o fracaso de la tecnología. Y bueno, para mí eso es un factor clave, la sincronización con el recurso solar y eólico. Y deseo que fuera diferente en la Patagonia porque tiene los vientos más altos, parece, puede ser de todo el mundo, pero el problema es que no está, bueno, está sincronizada con el recurso solar. Y bueno, para mí el futuro es los sistemas híbridos, porque los paneles solares ahora abundan por el bajo costo de fabricación y parece que va a seguir bajando, ¿verdad? Ahora sí, seguro que en términos de la provisión de energía de manera apuntando a que sea cada vez más continua, más estable en el suministro, lo ideal es hacer una combinación eh, con solar fotovoltaico. Hola, Sí, te hola. escuchamos, Rafa. ¿Se Sí, sí, escucha? ahí estás, Rafa. Ah, Sí. lo tuve que sacar y volver a poner para que lo reconociera, no sé por qué. Ujú. Hola, Rafael. Hola John, Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal Bien, bien. Jessica? hola, hola. Este, no, lo que decía es que es un poco lo que decías vos, no hemos visto, John, que haya una alternancia entre lo solar y lo eólico, ¿no? En general, bajan los dos juntos en invierno eh, y en verano tenemos, por lo menos acá en la zona sur de Patagonia, buen viento junto con buen sol. Lo que sí es cierto es que se ve cada vez más, como decía Juan y Andrés, tormentas invernales bastante fuertes. De hecho, en San Julián tenemos el registro de una rotura en una torre de 60 metros ya casi a fines de mayo, y no es una época con fuertes vientos, y ahí hubo una rotura de un instrumento NRG por una ráfaga de 43 metros por segundo, este, lo cual indica que no es exclusivamente noviembre y diciembre los vientos muy fuertes, ¿no? Como era habitualmente. Así que evidentemente hay un cambio ahí. Sí, ¿dirías que en general la radiación solar tiene, es más, es más fácil hacer una predicción, mientras el eólico, una tormenta puede llegar en cualquier estación? Sí, no, sí, sin duda es. De hecho, por ejemplo, si ustedes miran el Homer, que seguramente alguno estará familiarizado, el Homer indica el recurso solar directamente a través de una conexión con la web, porque salvo algún problema de claridad o de nubosidad, es mucho más predecible con la latitud y la longitud que el viento, me parece, ¿no? Han mejorado mucho los sistemas de predicción, pero en el caso del viento, pero me da la impresión de que todavía sigue siendo mucho más predecible la solar. Y como decías vos, es mucho más confiable en general que el aerogenerador, ¿no? Una vez que está puesto. Sí, sí, claro. Bueno, chicos, me Es un poco encantaría. lo que decía, creo que lo que decía Pigot en la teleconferencia que dio,
que dijo Sí. que si todo fallaba, pongan solar, que hay menos problemas. Sí, bueno, entonces parece que esas son todas las preguntas. Muchas gracias a Juan Pablo y a Andrés por su presentación. Y como les digo, estaremos viendo si hay más preguntas desde los que puedan ver esta grabación. Y así concluimos esta presentación. Muchas gracias a todos por su participación también. Sí, gracias a todos y especialmente a Jessica para organizar este seminario web. Espero con ganas el siguiente. Listo. Muchas Bueno, un Chao a gracias. todos. gusto. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao.